alumnos, ya hemos visto que esto no es un poblado cualquiera, sino que era una ciudadela formada por guerreros íberos. Los íberos ya conocían los metales y sus protecciones eran mayormente hechas de estas. Además, también utilizaban el cuero. El cuero, por ejemplo, para hacer los cinturones donde luego, posteriormente, se colgarían las armas. Como podemos ver, estas serían unas sandalias hechas de cuero. También tenían las lanzas. Las lanzas las utilizaban con el escudo para poder llegar desde una buena distancia al enemigo. Bien, ahora sin tanta cosa encima, vamos a ver un poquito más estos elementos que utilizaban ellos para defenderse y protegerse de ataques. ¿De ataques de quién? Porque en un principio nuestros íberos estaban solos aquí, en este territorio, de otras tribus íberas. Es decir, cuando no tenían alimento, pues quizá saqueaban al pueblo vecino. Y así estaban, por eso tenían estas ciudades enmuralladas, por eso son las murallas. No porque pensaran que los romanos iban a llegar, sino que en un principio era por estas trifulcas entre tribus. Al principio su armadura era pesada, se utilizaba todo tipo de elementos para evitar ser agredidos, cascos, armaduras, incluso el escudo, la falcada, la espada. Se llevaban muchos elementos encima y poco a poco se fue prescindiendo de algunos de ellos. E incluso se perfeccionó el escudo. El escudo acabó siendo y teniendo esta forma más ovalada. Esta casa que encontramos en el yacimiento sirve para ilustrar varias cosas. Primero, los alimentos. Los alimentos que comían nuestros íberos son, como podéis ver, variados. Es fruta, es pan, es marisco. Vamos a ver cada cosa cómo podían haberla conseguido. De entrada, la fruta. La fruta la podían haber encontrado de árboles próximos a la ciudadela, igual que los frutos secos. Los ajos los podían plantar, cultivaban, ya ellos habían aprendido lo que era la agricultura. Además, el pan. El pan era la base alimentaria para nuestros íberos. Ahora después veremos cómo se utilizaba un molino. Pero antes vamos a hacer referencia a lo que vendría a ser los pescados y los mariscos. Antes, este yacimiento está muy cerca del mar. Entonces ellos, no era como ahora. Ahora el mar trae plástico, pero antes era muy rico tanto en pescado como en moluscos, y ellos lo aprovecharon, comían de todo tipo de peces, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que comían ese tipo de moluscos? Porque las cáscaras que se han encontrado son del mismo tamaño. Eso significa que las han sacado del mismo sitio. Por otro lado, utilizaban para sacar
las tallarinas utilizaban unos rastrillos que pasaban por la arena y luego los pescaban, bueno, los agarraban todos con las redes, ¿vale? Pasaban por ahí la arena y las tallarinas se quedaban en la red. Por otro lado, como os había prometido, veremos cómo se hacía la harina. La harina no la compraban en el supermercado como hacemos nosotros, sino que cogían el grano, lo secaban y una vez destriado lo ponían dentro del molino. El molino lo utilizaban así y poco a poco iba moliendo el grano y lo convertía en harina. Esa harina les servía para hacer, por ejemplo, el pan. Por otro lado, también tenemos el secado a partir de la sal. Con la sal, los alimentos se secaban y así perduraban mucho más. ¿Y cómo vestían nuestros íberos? ¿Y cómo lo sabemos? Nuestros íberos vestían con lino y con lana. La lana la extraían de una fuente animal y el lino de una fuente vegetal. Además, por otro lado, conocemos cómo vestían gracias a las esculturas que hemos ido encontrando, puesto que lucían muy bien los vestidos e incluso se dibujaban en cerámicas. La lana era importante para nuestros íberos, puesto que con ella pues se vestían. Entonces, tenemos varios ejemplos de que utilizaban para teñir esa ropa. Los colores que obtenían eran el rojo, el amarillo, incluso el azul. Lo que pasa que el rojo era especial para la gente adinerada, puesto que era como un elemento de riqueza, ¿vale? Este rojo se consigue mediante raíces, unas raíces que son próximas aquí a la ciudadela y que si las partimos podemos ver una zona roja que es luego cuando se hierve y se deja la lana reposar un par o 3 de horas que coge un aspecto similar a este o incluso de un color más intenso. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues cogían raíces, ahora imaginaros que estos son raíces, cogían raíces de un sitio cercano al yacimiento, las partían, las machacaban y una vez machacadas las ponían en un bol con agua hirviendo. Entonces cogían lana, lo añadían al cazo, bueno, pero más hilo. Lo removían, lo dejaban un par o 3 de horas y una vez lo sacaban ya había cogido ese color que ellos deseaban. Por otro lado, cuando ya habían obtenido estos hilos de colores, pues podían hacer estas piezas de ropa. Estas piezas de ropa, como podéis ver, eran de una sola pieza y como mucho se hacían un agujero para poner la cabeza. Ellos no utilizaban estas piezas como nosotros, que hacemos costuras y hacemos mangas, sino que ellos con una pieza se vestían mediante cinturones o incluso aquí con una hebilla. Pero vamos a ver cómo realmente utilizaban estos teleros. Teleros verticales, teleros que han encontrado aquí en algunas de las casas, restos de ellos. Estos teleros se pasa lo que vendría a ser la aguja, se pasa cuando esto queda abierto, se pasa por aquí el medio, ¿vale? Entonces, una vez se ha pasado, con una herramienta se sube, se prensa, se va prensando. Como podéis entender, no lo hago cada día y por tanto cuesta. Y luego lo que se haría es, con esto, se pasa para aquí y ahora veis que se ha abierto por el otro lado, pues entonces pasaríamos otra vez la aguja por este lado, ¿vale? Además, estos teleros tienen estos contrapesos que lo que hacen es mantener en vertical esta lana.
Y en esta parte de aquí podían vivir las ovejas. Las ovejas eran muy importantes para los íberos, puesto que les daban lana, pero tenían otros animales, como por ejemplo el caballo, que utilizaban para la guerra, o el perro, incluso, para la cacera. Y luego también tenían otro tipo de animales, como por ejemplo los gallos o las gallinas, para huevos. La ganadería era bastante importante para nuestros íberos, y este sitio es ideal para guardar unas ovejitas. Y en esta habitación vemos el esparto. El esparto se obtiene de las gramíneas, que es una planta que una vez seca es muy resistente. El esparto se puede trenzar, incluso se puede trenzar pero con una forma más elaborada. La cuestión es, ¿qué hacían con esparto? Con esparto se podían hacer múltiples cosas. Aquí tenemos ejemplos de, por ejemplo, una alfombra. Para este día tenemos que resolver un enigma. El enigma es, ¿por qué las ánforas tenían esta forma? ¿Qué se os ocurre, alumnos? ¿Por qué debían tener esta forma inferior puntiaguda?